magistrado de la Corte de Constitucionalidad, así que creo que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos en cuanto a que dentro de las opciones presentadas es una opción que llena los requisitos de no solo formales, sino que políticos, y creo que será bien recibida por la población. Licenciado, ya para finalizar, después de esta elección de Alejandro Maldonado, ¿qué se visualiza de ahora en adelante para Guatemala? Bueno, que podamos reencauzar dentro de soluciones institucionales, podamos reencauzar al organismo ejecutivo, ya que es indispensable, y que también desde el Congreso también se llegue a la convicción y a la necesidad de reactivar al Congreso de la República, porque si vemos lo que va transcurrido del año, las únicas sesiones que ha realizado son las que se relacionan con esta crisis. Gracias, licenciado, por la información. Era Luis Linares, analista de Así es, quien daba su postura respecto a la elección que se hizo este día en el Congreso de la República, donde queda firme como vicepresidente Alejandro Maldonado, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Con este reporte regreso con ustedes, compañeros, al set principal. Buenas tardes. Gracias, Jorge, por esa entrevista con Luis Felipe Linares. Él es miembro, es investigador de Así es exministro de Trabajo y ha ofrecido su opinión sobre la reciente designación de Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente de la República. Ya hemos hecho contacto, Annelise, con Gabriel Orellana, ex canciller de Guatemala, un abogado constitucionalista, quien sin duda podrá ayudarnos a comprender mejor qué significa la elección de Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente. Bienvenido, señor Orellana, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué piensa usted de la elección de Alejandro Maldonado Aguirre? ¿Cómo ve este proceso? Bueno, pienso que fue un proceso accidentado, un proceso que condujo al presidente, espero, a entender la cantidad de errores que cometieron sus asesores y que bien pudieron haber sido evitados razonablemente. Punto primero. Punto segundo es que me late que parte de los elementos que se consideraron para tomar esa decisión fue precisamente el hecho de que habían habido tantos errores en la parte jurídica que buscaron una persona que tuviera una imagen de darle la respetabilidad y la credibilidad a decisiones que obviamente tienen un fondo jurídico y que necesitaban un asesor de cierto cartel y de cierto prestigio para salir de estos pocos meses que le quedan al gobierno. Señor Orellana, ¿y usted cree que con esta designación de Alejandro Maldonado Aguirre se le ofrezca respuesta a las personas que protestan en las calles, que protestan en la Plaza de la Constitución y lo hacen no solo solicitando la renuncia de la ahora ex vicepresidenta Roxana Valdetti, se ha mencionado también la renuncia del presidente Pérez Molina, pero en términos generales protestan en contra del sistema político corrupto? Mire, yo pienso que acá el nombramiento de vicepresidente, quien quiera que haya resultado electo, no va a cambiar la percepción que se tiene a nivel popular respecto a lo nefasto que ha sido este gobierno. En este momento pienso que si se va a enfocar el análisis del nombramiento del licenciado Maldonado Aguirre como un paliativo para resolver una situación política, no vamos a encontrarle una solución realmente adecuada al problema, porque el problema no radica en caras o figuras por muy prestigiosas que sean. Aquí el problema es que el descrédito es un sistema y ese sistema ya está tan corroído que de nada va a servir que a 8 meses de entregar el mando se mantenga el sistema per se. Una figura, como dice el refrán, una golondrina no hace verano.
y el número de funcionarios cuestionados en este momento por corrupción es enorme, de tal manera que, como le digo, un nombre de una figura prestigiosa como es la de Maldonado Aguirre tampoco va a resolverle y a sacarle las castañas del fuego al gobierno. Orellana, gracias por acompañarnos por la vía telefónica. Se trata del ex canciller de la República, el constitucionalista Gabriel Orellana. Y rápidamente, Annelise, estudiamos el currículo, la hoja de vida de Alejandro Maldonado Aguirre, ex ministro de Educación, ex diputado, también en más de una ocasión candidato a la presidencia, un político de larga trayectoria en nuestro país, fundador del Partido Nacional Renovador, el PNR, que ya ha desaparecido, un polemista que ha participado en más de un debate público. ¿Qué encuentras que te parece atractivo de ese currículo de Alejandro Maldonado? Aparte de lo que tú acabas de decir, pues Juan Luis, también hay que recordar que es magistrado de la Corte de la Constitucionalidad y ahora hay que buscar a alguien que sustituya este plazo en lo que él pues cumple con el deber de vicepresidente. Pero vamos a leer un poco acerca de lo que de la hoja de vida de Alejandro Maldonado Aguirre, y es que es un abogado notario político, como usted bien lo dijo, Juan Luis, y diplomático guatemalteco. Maldonado es licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala en 1956. En las elecciones de 1966 fue elegido diputado. Durante el gobierno de Carlos Arana Osorio de 1970 a 1974 fue nombrado ministro de Educación. También fue embajador ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y en Nueva York de 1974 a 1976, en Ginebra, Suiza, a 1978 a 1980 ante los Estados Unidos mexicanos a principios de los años 90. Vamos ahora, nos vamos a comunicar, Juan Luis, ahora con Adela de Torreviarte, que estaba dentro de la terna para tener el puesto de vicepresidente de Guatemala, pero que nos comente qué opina respecto a la elección de Alejandro Maldonado como vicepresidente. Juan Luis. Le damos la bienvenida entonces a Adela de Torreviarte, comisionada para la reforma policial. Gracias por acompañarnos por la vía telefónica, señora de Torreviarte. La primera pregunta para usted tiene que ver con ese comentario que han hecho por lo menos dos diputados en el Pleno del Congreso después de designar a Alejandro Maldonado Aguirre. Ambos han dicho que sus respectivas bancadas estaban dispuestas el día de ayer para votar por usted como designada a la vicepresidencia, pero dieron a entender que por el hecho de formar parte del gobierno, prefirieron esperar a que se nominara a una persona ajena a la institución. ¿Qué piensa usted? Gracias, Juan Luis, y buenas tardes. Bueno, ese es un criterio, porque yo realmente no soy afiliada del partido. Mi trabajo es un trabajo ad honorem que he venido cumpliendo por más de 3 años, porque creo mucho en el fortalecimiento institucional. En este particular caso, en la Policía Nacional Civil, una fuerza de seguridad en un Estado democrático que necesita de mucha atención y de una reingeniería que se está dando, y pues me siento satisfecha. Es cierto, entiendo que el día de ayer estaban los votos favorables, pero no sé qué pasó. Que pues hubo una propuesta de que fuera. Yo no soy alguien, obviamente estoy en el gabinete del gobierno, y el presidente consideró tomar en cuenta personas que ya conocieran un poco de la dinámica de trabajo institucional de gobierno. Por eso él propuso la primera terna, digamos, que fue la que también fue modificada, después esa segunda terna y pues ayer la tercera terna, ¿verdad? Considero, nunca he sido parte del partido, nunca he estado en ningún espacio del partido político que está gobernando, pero pues ese fue el criterio que ellos dicen que uno está en la política partidista, digamos, porque en la política sí estoy. Ese fue el criterio que prevaleció aparentemente, y pues se dio este gran cambio. Yo creo que es importante resaltar que hoy ya tenemos vicepresidente y que la institucionalidad está formalizada. Eso es un aspecto que yo veo muy bien. Adelita, ¿y qué piensa usted de la figura de Alejandro Maldonado Aguirre? ¿Cómo le conoce y qué cualidades cree que puede trasladar al ejecutivo de Otto Pérez Molina? Él es una persona
que ha desempeñado un trabajo en la Corte de Constitucionalidad que ha sido importante a través de los años que ha estado ahí. Es un excelente abogado. No sé, digamos, en el trabajo ya administrativo y atendiendo todos los asuntos que tiene que ver la vicepresidencia, todos los administrativamente no le conozco ese lado a él, pero yo supongo que tendrá un buen equipo de personas que puedan llegar. Hay mucho que hacer en la vicepresidencia, hay que analizar programas que están ahí, evaluar si funcionan, no funcionan, y qué está pasando, ¿verdad? Porque pues es un lugar ahorita, en este momento, que requiere de mucho trabajo, ¿verdad? Espero que lo haga bien por el bien del país, y siempre uno está contribuyendo con que las cosas mejoren, ¿verdad? Recomendarla a usted como integrante de esa terna para la vicepresidencia de la República. ¿El presidente Pérez Molina se comunicó con usted? Hoy. De nominarla, Sí. ¿Le consultó a usted? Me consultó, hablamos, yo le puse, pues primero le pregunté que quiénes integrarían la terna, porque era importante saber con quién iba a estar uno conformando una terna, y hablé de el tema que en lo personal yo siempre he defendido, que es honradez, que es trabajo. Yo soy muy comprometida con el país, Juan Luis, y creo que tengo ya muchos años de vida, tengo una familia, amigos, y sobre todo respeto mucho a los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces le dije que pues tendría que dejarme una libertad de acción al entrar, si se diera que llegaba, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer su escenario de cómo va a entrar y cómo va a salir. Tener una mesa limpia, llevar mi personal, porque sí fui clara en hablar de llevar personas al equipo que sean de la confianza de uno. Yo creo que así es como uno puede trabajar mejor, sobre todo en el nivel alto, ¿verdad? Me dijo que sí, que no había ningún problema. Me parece que don Adrián y Carlos Contreras, que era el inicio de la terna, son personas honorables. Don Adrián, pues tengo muchos años de conocerlo y lo respeto mucho. Me sentía cómoda en esa terna. Gracias, Adela de Torrevierte, por recibir esta llamada de Canal Antigua y de sus noticieros, que en este momento estamos transmitiendo en una transmisión continua desde que el Congreso de la República ha designado al nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Hemos establecido comunicación ahora con Raquel Zelaya. Ella es presidenta de ASIES, es una gran conocedora de la política guatemalteca y de la realidad guatemalteca. Raquel, gracias por estar con nosotros también por la vía telefónica. Y la primera pregunta es, ¿cómo reacciona ante la elección de Alejandro Maldonado, la designación más bien, como vicepresidente de la República? Pues yo lo veo positivo, la designación de un referente de la política nacional como ha sido Alejandro Maldonado por mucho tiempo. Creo que su trayectoria conservadora pues va en conteste con el gobierno en ejercicio, y él abona también a un amplio conocimiento del tema de derecho y constitucional. De manera que yo esperaría que él logre hacer un desempeño vicepresidencial acorde a las condiciones tan precarias en que asume, y que él realmente confirme la trayectoria cívica que él ha tenido, porque si algo molesta es el transfugismo en política. Y si usted ve, él ha sido muy consistente en su posición ideológica, y entonces, se comparta o no, hay que respetar. ¿Espera usted exactamente que cumpla Alejandro Maldonado Aguirre? Y le pregunto de forma concreta, ¿es previsible que logre conducir una reforma del Estado que le provea de más garantías a los ciudadanos que por estos días pelean y protestan en contra de la corrupción estatal? Que como administrador de la administración pública, constitucionalmente puede tomar medidas que vayan en la línea de combate a la corrupción.
y en lo concreto dependerá de los operadores políticos con que cuente para que se lograra, diría yo, al menos una reforma de partidos políticos que tuviera que ver con el tema de financiamiento público y privado, el tema de que las curules deberían de pertenecer a los partidos por los cuales son electos y no a los diputados, y a la democracia interna, donde hay estudios que demuestran que hay municipios donde 19 personas logran la designación de los consejos municipales. Señora Zelaya, ¿y cómo se explica usted el hecho de que los diputados se hayan negado el día de ayer a votar por los integrantes de la terna que incluía a Oliverio García Rodas, a Adela de Torreviarte y a Adrián Zapata? Ya hayan ellos mismos sugerido que se incluyera a Alejandro Maldonado y que el presidente haya aceptado esa sustitución. Pues vea, efectivamente la Constitución estaba únicamente en la línea de los 3 nombres que el presidente había designado. A mí me parece que la declinación del diputado Oliverio dio el espacio y dado la precariedad de la situación política que vivimos, pues es un acto de querer encontrar los caminos por parte del Ejecutivo. No es lo deseable que en adelante eso suceda, porque sería como que las comisiones de postulación por no gustar se devolvieran. Pero estamos viviendo situaciones políticas singulares. Una última pregunta para usted respecto justamente a esa situación política singular que vivimos los guatemaltecos. ¿Qué prevé usted respecto de las manifestaciones que por estos días se organizan y se realizan? Pues es masiva la convocatoria, es una participación ciudadana muy impresionante. Yo esperaría que los que convocan por diferentes motivos y corrientes que pudieran tener un mínimo de coordinación. Lo que es de todos es de nadie, y entonces puede haber ahí actos provocativos minoritarios que echen a perder lo que ojalá sea una jornada así. Raquel Zelaya, presidenta de Asíes, gracias por acompañarnos por la vía telefónica. Annelise, en este momento vamos a hacer una pausa comercial, vamos a entrar en contacto con nuestros anunciantes y vamos a volver dentro de muy poco para ofrecerle a usted más información respecto de ese acto que ha realizado el día de hoy el Congreso de la República. Se ha designado al nuevo vicepresidente, este es Alejandro Maldonado Aguirre, como ya nos ha dicho Annelise. Ahora se necesita designar a otro magistrado como titular en la Corte de Constitucionalidad, por cierto, como representante del Congreso. Ya volvemos.